¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Et comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. ¿Qué tipo de saberes? Se trata de un saber incompleto, un saber que no se sabe, un saber que no se transmite como los otros saberes, el saber del inconsciente. Porque los otros saberes se transmiten esencialmente en la instrucción, por ejemplo. En cambio, el saber del inconsciente, no digo el del psicoanálisis, se transmite de generación en generación de otra manera. Jacques Lacan tiene un pequeño texto escrito en 1936 que se llama Los complejos familiares y su relación con la psicopatología, pero que fue traducido y muy difundido en castellano bajo el subtítulo de La familia. Es un texto en el cual Lacan es muy durkheimiano, sigue pues a Émile Durkheim en sus reflexiones y tiene, digamos, un desarrollo muy interesante sobre lo que es la familia en psicoanálisis. ¿Por qué? Dice que lo que se transmite de manera esencial de una generación a otra son los complejos familiares. Complejos que son inconscientes. Es decir, que el inconsciente se transmite de generación en generación, por ejemplo, a través de los complejos familiares. El complejo de destete, el complejo de intrusión, el complejo de Edipo, el complejo de castración. Es decir, que eso no pasa por la escuela, sino por esa especie de herencia que no es genética, que no es biológica, sino que a través del lenguaje se va pasando de manera inconsciente en refranes, en dichos. La herencia en psicoanálisis, más que en la genética, está en el gran otro, que es la designación de Lacan para decir el lenguaje, las instituciones, la familia, el poder, este tipo de saber. Por eso es que Lacan se esmera tanto en pensar la relación entre inconsciente y lenguaje, porque es ahí donde está lo que se transmite. Además, no se transmite de manera consciente. De manera consciente que pretendemos educar, pretendemos instruir, pretendemos que el otro tome tal o cual aspecto del saber y se lo apropie. Pero de manera inconsciente quiere decir que a pesar de nosotros eso se transmite. Y no siempre corresponde con la dimensión ideal. El inconsciente entonces es un saber en el que se busca dar una respuesta a qué es la relación sexual, cuál es la relación adecuada entre un hombre y una mujer, se pregunta Miller. Esa es la función que Freud le dio al Edipo, la mujer
como Yocasta, el padre, un hombre, el intento de dar respuesta a la pregunta sobre la relación sexual de los padres, formulada a partir de la inscripción del sujeto en dicha relación. Y hay que decir además que el saber inconsciente da una respuesta sin imaginación. El inconsciente no tiene mucha imaginación. Entonces, ahí sabemos cómo es que se transmite el inconsciente, a través de los complejos familiares. Y ese inconsciente, ¿cómo saber? Lo podemos ilustrar muy freudianamente. Por ejemplo, cuando estaba pensando las teorías sexuales infantiles, Freud se pregunta en un pequeño texto, y hay un debate sobre si se debe dar una ilustración sexual a los niños, porque la forma como educaban a las personas, no solamente las mujeres, sino en general, a los niños victorianos de su época era con las historias de cuentos de hadas. Por eso causó tanta piedra de escándalo el que él dijera que allí la histeria, las neurosis tienen una base sexual, porque llegaban completamente ignorantes al matrimonio sobre la sexualidad. Entonces, cuando un niño pregunta, por ejemplo, ¿de dónde vienen los niños, los otros niños? Ahí es donde se acude generalmente en esa cultura victoriana a la historia de la cigüeña. O como en Francia, que dicen que los niños crecen en los repollos. Pero dice Freud que cuando un niño hace esa pregunta, él ya tiene una teoría. Y generalmente pregunta es para saber si el otro le miente o no. No es porque esté ávido de un saber. Cuando él tiene una teoría, eso es lo que quiere decir que hay un saber inconsciente. Así sea incorrecto. Porque, por ejemplo, él puede pensar que de la misma manera que las aves nacen de huevos expulsados por la cloaca, él puede pensar que los niños también nacen por una cloaca, que también nacen por el agujero anal, y en esa medida él pensar que cuando esté grande, decía Juanito, él también podía tener niños de esa manera. Hay teorías, así sean incorrectas, hay un saber, porque esas teorías están tratando de responder a algo. ¿A qué responden? Responden al sufrimiento humano. Porque un niño se pregunta de dónde vienen los niños, es porque le nació un hermanito. Y ese hermanito viene a competirle el amor de los padres. Entonces él quiere saber de dónde vienen, pero para que se lo vuelvan a llevar. Y además él ya tiene teorías, tiene saberes que él construye a partir de ¿qué? De cosas vistas y de cosas oídas. Las elabora de manera inconsciente y arma una teoría que, como dice Lacan, no tiene que tener una gran imaginación. Las respuestas del inconsciente no tienen imaginación, nos dice Miller, son respuestas que clasificamos como neurosis, psicosis, perversión. Es decir, las estructuras clínicas son respuestas inconscientes. Por ejemplo, a esas preguntas sobre la relación sexual entre los sexos. Son respuestas algunas veces muy bien hechas, bien situadas, frutos de una larga experiencia, pero que se ubican en ese triángulo. Hay una respuesta neurótica, una respuesta psicótica, una respuesta perversa a esas preguntas. No lo dice Miller, pero en el comentario lo pienso de este modo. Frente a la sexualidad, ¿cómo reacciona un neurótico? Bajo la forma, por ejemplo, de un no querer saber.
un no querer saber, que fue un poco lo que le dijo Breuer a Freud respecto a sus teorías sexuales. No quiero saber nada de eso, no me quiero ocupar, me parece que es indecoroso, tanto como hombre como científico. Ahí actúa como un neurótico que no quiere saber, y ese no querer saber se llama represión. Por eso cuando se interpone un pensamiento, una representación de tipo sexual en la conciencia, la expulsa, la reprime, la relega a lo inconsciente. Es una forma de responder a una dimensión sexual. ¿Cómo se responde? No queriendo saber de ella. Se llama neurosis. El psicótico también tiene una respuesta frente a lo sexual. Schreber pensaba, por ejemplo, que los hombres estaban hechos a la ligera y que Dios lo había elegido a él para crear una nueva generación de hombres, y ese acto de creación pasaba por algo como tener relaciones sexuales con Dios, colocándose él en la posición de una mujer que venía a ser preñado por Dios y por sus rayos. Es una teoría para dar lugar a una nueva generación de hombres bien hechos. Y esa fantasía de cómo será ser una mujer en el momento del acoplamiento es una respuesta psicótica que Freud en sus términos llamaba una predisposición de tipo homosexual o una fantasía homosexual en la base de la paranoia. En su momento la pensaba así. Pero es una respuesta a algo sexual. Se llama forclusión, del nombre del Padre. Es una forma de proceder con el saber, de la misma manera que la represión, que es otra. ¿Y cómo responde el perverso? ¿Qué tipo de respuesta a la sexualidad es la perversión? Respuesta inconsciente. Es el desmentido. Frente al hecho de que percibe que la madre no tiene pene, él responde, no, pero sí. No tiene, pero sí tiene. Y la forma del sí tiene es, por ejemplo, creando el fetichismo. El fetiche es una respuesta también a algo del orden de lo sexual. Por eso es que no hay mucha imaginación. La fantasía, tanto la perversa como la neurótica, ustedes ven que siempre es del orden de lo mismo. Foucault, por ejemplo, reprochaba a Lacan que el psicoanálisis no había creado una nueva perversión. Y es cierto, son ahí. Freud las describe en 1905, cuando dice desviaciones respecto al objeto y desviaciones respecto al fin de la pulsión. Respecto al objeto, porque comparado con el instinto animal, la pulsión humana tiene posibilidad de dirigirse ya no a un macho o a una hembra, sino por ejemplo a otro macho o a un niño o incluso a un animal o a un anciano, etc. Y ahí hay una perversión en el sentido de desviación del objeto de la pulsión. Y también desviaciones respecto al fin, donde ya no tiene que ser la cópula como en el instinto, sino que puede ser el ver, ser visto, pegar, ser pegado, y sin embargo esa variedad es limitada. No hay una nueva perversión. Por eso es que se trata de el inconsciente, un saber, pero es un saber distinto a todos los otros saberes, porque se transmite, como decimos, de un modo diferente, y porque también responde
repite lo mismo porque no sabe que lo sabe, dice Miller. Es una respuesta singular de cada uno a algo que no está inscrito en el mundo humano. Y que Lacan plantea bajo la forma del axioma de que no hay relación sexual. ¿Y eso qué quiere decir? Como venimos haciendo un razonamiento del inconsciente, primero derivado del cogito, es decir, del sujeto del inconsciente, el sujeto de la ciencia, y ahora el inconsciente como un saber, sigámoslo comparando con la ciencia, con el saber de la ciencia. Tenemos que Newton descubre una ley universal, que es la ley de la gravitación universal. Fíjese primero que es una ley para todos, universal. Y es que los cuerpos de mayor masa atraen a los cuerpos de menor masa. La anécdota famosa de la manzana que cae. Y ahí hay una ley universal. La caída de los cuerpos, y una explicación y una causalidad, y es válido para todos. Incluso podríamos decir que hay una ley en los animales que hace que, y que se llama el instinto, que hace que, por ejemplo, en el terreno sexual, en estado salvaje, un macho busque una hembra para aparearse y reproducir la especie. Algo del orden de la ley natural también para los seres vivos, animales que se reproducen de manera vivípara, etc. Pero entre los humanos no hay una ley universal que regule la sexualidad. Precisamente fue uno de los grandes descubrimientos de Freud cuando, comparado con el instinto, describe la pulsión como susceptible de desviarse del fin y del objeto. No hay ninguna ley que escriba cómo un hombre puede relacionarse con una mujer y una mujer con un hombre. Ahí hay un agujero. Es lo que se llama como una especie de real, un real al cual nos vemos confrontados, pero es un real distinto del real de la ciencia, porque el real de la ciencia explica el modo de funcionamiento de la realidad, mientras que aquí es algo del orden de no saber qué hacer con eso. ¿Y qué hacemos con eso? Pues creamos literatura, creamos arte, creamos películas, creamos de todo para taponar ese agujero descubierto en el hecho de que no hay una ley que relacione un hombre y una mujer de un modo matemáticamente proporcional, armonioso, completo, total, armónico. Y bien, el inconsciente es una respuesta a ese impasse. Pero esto nos dice también el inconsciente. El saber del inconsciente responde a esa no hay relación sexual. La perversión misma es una tentativa de hacer existir entre dos parteners una forma donde se encuentren de manera armoniosa el sádico con el masoquista, el voyerista con el exhibicionista, esas parejas perversas, que no necesariamente son sade. En las relaciones neuróticas hay rasgos de perversión de eso, donde alguien viene, por ejemplo, a decir que de manera
casual, pero nosotros leemos causal. Una mujer siempre encuentra un golpeador y se sitúa de manera masoquista frente al golpeador de manera sádica. Es una forma de hacer existir una armonía donde no la hay, así sea perversa. Bueno, ahora bien, esto nos dice que el inconsciente no solamente es un pensamiento, no solamente es un logos, no solamente es una forma de pensar donde se utiliza la condensación, el desplazamiento, la representabilidad, como si fuesen procesos cognitivos, así sean diferentes de la forma de producir pensamiento en la conciencia, sino que el inconsciente relaciona ese pensar, ese saber, con la pulsión. Por eso inconsciente y pulsión se articulan. Por eso en el inconsciente aparece el representante representativo, pero también el representante afectivo de la pulsión. Es algo que va junto en lo humano. Hay un sujeto del inconsciente en términos de procesos cognitivos, pero ese saber del inconsciente, esa cognición, se ocupa de la pulsión sexual, de la pulsión de muerte, de las pulsiones en general. Es decir, que el inconsciente es un saber en el que se encuentra un goce y trabaja para el goce. Es el núcleo de lo que se llama las formaciones del inconsciente. Las formaciones del inconsciente están hechas para satisfacer las pulsiones. El chiste satisface una pulsión agresiva cuando son chistes crueles, una pulsión sexual cuando son chistes sexuales, pero también el sueño satisface deseos de tipo sexual, deseos de tipo agresivo, deseos de tipo ambicioso. Todas las formaciones del inconsciente nos muestran de que ese inconsciente es un saber al servicio de un goce. Tanto Freud como Lacan como Spinoza admiten una conexión entre el saber y la satisfacción. Spinoza la llama beatitud, Freud la llama Befriedigung en alemán y Lacan lo llama Jouissance, goce. Entonces, hay allí una relación de un saber muy curioso, En este capítulo sobre del saber del inconsciente a la causa freudiana 2, Miller profundiza en Spinoza, etcétera, cómo eso se da. Pero en lo que concierne a nuestra lectura, que es más centrada en lo del inconsciente, no voy a hablar a retomar los ejemplos que él tiene en Spinoza, sino que vamos de manera directa a pensar cómo ese saber inconsciente que conforma estructuras clínicas trata ese goce. No podemos confundir, por ejemplo, saber y goce. La histeria, por ejemplo, es una forma de hacer una objeción al saber, señalando que ahí hay un goce, desenmascarando el goce que hay detrás, por ejemplo, del razonamiento obsesivo, o del razonamiento del amo, o del razonamiento del maestro. Señala que ahí ese saber está
fallado, dividido o barrado y que está al servicio de una pulsión. Es algo muy histérico siempre. Preguntar por dónde va el deseo, por dónde van las cosas. Es el placer del chisme. A nosotros en el chisme no nos interesa mucho si alguien confrontó la teoría de otro alguien, sino de manera histérica si ese alguien se relacionó con, y bueno, que vienen siendo, y conversan y salen y qué hacen y se tratan muy bien o cómo se tratan. Es decir, la pregunta es por dónde va el deseo, por dónde eso está circulando. No las teorías, sino el deseo, la pulsión. O cómo bajo la forma de todas esas teorías se esconde algo pulsional, la intención del otro. Y parte, digamos que ahí está mostrando una articulación entre saber y goce, señalándolo, mostrándolo. Claro, el saber inconsciente es incompleto, fundamentalmente respecto al goce, y la histeria se consagra a poner en evidencia esa incompletud. Siempre tiene preguntas, siempre agujerea, siempre está mostrando que el saber no es todo, que el amo no lo sabe todo, que el maestro no lo sabe todo, que el otro no lo sabe todo, que hay límites en lo que él sabe. Y que es un límite, un agujero respecto al goce. Por esa razón, en cierto modo, la histeria se ofrece como una impotencia de saber. Yo no sé, pero... Y ahí objeta el saber del otro que cree que tiene completo. Se coloca en posición de no saber, pero para descompletar el saber del otro que pretende ser completo. Mira, yo soy muy ignorante en estos temas, pero yo creo que viene la objeción para descompletar el otro que se cree sabio en el tema. Y ahí hay una satisfacción. Y cuando dicen, bueno, ¿y vos cómo sabes eso? Entonces arma el enigma. No sé, lo intuí, se me vino, se ocurrió. Lacan dice entonces que la demostración propia de la histeria es la de la insuficiencia, la de la impotencia del saber, de manera que el ofrecimiento de la histeria al otro es: goza de mi enigma, goza de lo que no puedes saber de mí, de lo que de mí no se comprende en el saber. Por eso siempre es un enigma para los hombres que quiere una mujer. Pensémoslo, por ejemplo, que además de mujer sea histérica. Pero no sé qué le pasa, hoy está así como un mar sereno, mañana es un tsunami. ¿Qué pasó? No sé. Y no pasó nada. Pero es un enigma. ¿Por qué siempre es cambiante? ¿Por qué siempre está insatisfecha? ¿Por qué nada sirve? ¿Por qué cuando uno cree que está ya muy seguro, de pronto ya no es seguro? Ahí hay un enigma. Y que tiene que ver con el goce. Es decir, que siempre hay una dimensión de esconder algo incluso para sí misma. No es la voluntad de engañar al otro, sino que en esa estructura ese saber se escurre incluso para sí mismo y se queda como un enigma que atrapa el deseo, porque los enigmas nos atrapan. Inmediatamente queremos entrar a descifrar, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, miremos los jeroglíficos, las claves, las trazas, los indicios. Siempre es en el punto donde algo escapa a la búsqueda, donde hay el punto de fuga. No mucho las certezas, sino donde el saber se descompleta. Por eso dice, hay una difamación de las histéricas, a quienes los hombres confunden con incordiantes, cuando para ellas se trata, bien al contrario, de mantenerse en el punto en el que se escapa la búsqueda del saber.
Y esto tiene su profundidad, porque aquí dice Miller, hay una difamación de las histéricas, se las difama. En francés, Lacan hace el juego de palabras porque difamar, la parte y dice dit, femme, como la dicha mujer, pero también se difama a las dichas mujeres. Y difamar es degradar, es quitarle la fama. Hay un efecto de eso. Por eso Freud también habla de la degradación de la vida erótica y de una cierta condición de algunos hombres que para poder desear a una mujer la tienen que degradar, porque si no las degradan, las pueden amar pero no desear. Una división entre la esposa y la amante. La esposa para amarla, la amante para desearla, pero la amante siempre tiene un efecto de degradación. Ahí está la difamación. Y claro, ustedes escuchan chistes sobre el matrimonio donde siempre hay un efecto de difamación de la mujer, porque son caprichosas, porque no saben lo que quieren, pero aquí más bien de lo que se trata es mantenerse en el punto donde se escapa a la búsqueda del saber, donde el saber no llega a nombrar algo de ellas, que se mantiene enigmático. Y era emocionante porque mientras que la solución de algunas mujeres es cambiar de hombre para ser desconocida del próximo, ella intentaba continuamente ser otra mujer para el mismo hombre. Cada vez ser otra mujer, ser distinta. Mientras que los hombres se angustian cuando ella cambia mucho, quiere la misma. En el fondo quiere la madre, la segura, con la que no se siente amenazado. Pero cuando ella comienza a cambiar mucho, a cada vez ser distinta para sí misma, pero también para el otro, eso enloquece algo. Y todos los escritos que tenemos de Freud, de estudios sobre la histeria, de ejemplos, es la histeria haciendo objeciones. Recuerden como un par de ejemplos. Freud acaba de publicar su texto sobre la interpretación de los sueños. Y hay una mujer que viene y dice, usted tiene la teoría de que todo sueño es una realización de deseos. Bueno, yo voy a contarle un sueño que es todo lo contrario que usted dice. Ahí hay una objeción. Hay un agujerear la teoría, el saber del otro. Es La Bella Carnicera, donde le cuenta que ella finalmente no pudo dar una cena, etcétera, etcétera. Después Freud publica otro libro, El chiste y su relación con el inconsciente. Fíjense que se ocupa desde lo que cae de la mesa de la ciencia, los chistes, los sueños. Y viene una histérica y le dice, leí su libro. Y a partir de su libro tuve un sueño del que solo recuerdo la palabra canal. Pero luego recuerda un chiste y es que iban en un mismo barco cruzando el Canal de la Mancha, palabra canal, un inglés y un francés. Y el inglés dice que entre lo sublime y lo ridículo no hay más que un paso. Y el otro le señala, sí, el paso de Calais. El paso de Calais es el Canal de la Mancha. Pero ella recuerda todo este contexto para, en cierto modo, decirle a Freud, su libro tan sublime está a un paso de ser ridículo. Es una objeción al saber del otro. Y Freud toma eso tan en serio como las objeciones de los científicos
que le hicieron la vida bastante miserable. Ahí vemos entonces que hay una voluntad de saber en Freud, y es la conexión entre el saber inconsciente y la pulsión. Es la creencia freudiana, nos dice Miller, de que en la pulsión de saber hay un goce que se refiere al goce sexual, porque en algún momento Freud habla de pulsión de saber. Pero se trata de un saber sobre el goce sexual. Por eso dice, la curiosidad sexual infantil no debe reprimirse, porque muchas veces reprimir esa curiosidad sexual infantil se extiende a una inhibición intelectual en todo el resto de los contenidos que se pretenderían conocer. Ahora bien, en Lacan, esto, ¿cómo se escribe que el inconsciente es un saber? Lacan, durante los primeros seminarios, más de 10, está tratando de pensar la articulación entre lenguaje y psicoanálisis de tal modo que llega a esa frase fulgurante de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Porque el saber es lenguaje. Y si hay un saber inconsciente, entonces el inconsciente estructurado como un lenguaje sabe. Aunque el sujeto no sabe que sabe. Y eso lo escribe en esa fórmula mínima de una cadena significante, cuando dice que se articula un significante con otro significante. Un S1 con un S2. Como en el ejemplo, dit femme. Dit es dicho o dicha. S1, femme, S2, mujer. Ahí hay una articulación significante. Y bueno, ese S1, S2, esa articulación mínima de dos palabras, de dos significantes, produce un saber. Uno piensa es cuando articula ideas, cuando junta ideas. Y ahí hay un S1 que se llama significante amo y que incita al saber del esclavo, es decir, a producir un saber inconsciente en esta ocasión. S1, S2. El amo, como S1, le ordena al esclavo producir un saber inconsciente S2. ¿Por qué decimos inconsciente? Porque dijimos que el discurso del amo es el discurso del inconsciente. Bueno. Lacan entonces, en esos primeros años, piensa el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y se da cuenta que un significante, más que remitir a un significado, se remite a otros significantes. De la misma manera que todos ustedes hicieron la experiencia escolar de que cuando les ponían como tarea buscar el significado de las siguientes palabras, el significado, y las palabras, digamos, son el primer el significante. Como buscar el significado de los siguientes significantes era la tarea. ¿Y qué hacían ustedes? Iban al diccionario. ¿Y qué encontraban? Que ese significante, esa palabra, dos puntos, se articulaba con otras palabras. Entonces, primero, generalmente, entre paréntesis y en bastardilla dicen palabra griega o palabra latina que proviene de tal o cual raíz. Y enseguida, dícese de, y otras palabras. Pero ¿qué pasa? Que eso no es el significado. Ustedes fueron a buscar el significado, pero lo que encontraron fue otros significantes. Luego entonces, un significante más que remitir a un significado, remite a otros significantes. Se articula.
Pero resulta que en esa articulación, dícese de tal y tal y tal, se desprende el significado. Ya entendí. ¿Cuándo entendió? Cuando relacionó ese 1 con ese 2, con ese 3, con ese 4. Acepción 1, acepción 2, acepción 3, etcétera, etcétera. Ahí ya hay una batería significante en cuya relación se produce el significado. Y resulta de que en esa articulación mínima podemos entender que el inconsciente sea un saber que se articula con la pulsión. Porque esa articulación mínima de un significante con otro en el inconsciente incluye un goce. Es decir, no incluye solamente un significado, sino que incluye un goce. Un chiste. Un chiste es una articulación significante. Pero esa articulación significante incluye un goce de tipo sexual, de tipo agresivo, que se expresa en el chiste, que como es un juego ingenioso de palabras y no está en el código, etcétera, soborna al oyente y lo hace reír, es decir, captura el goce del cual está latentemente implicado y de lo cual se trata. Capturan entonces cómo se trata de un saber que produce goce, un saber que incluye un goce, pero que también se distingue a una parte del goce que no se incluye en el saber. Hay una parte que sí, que es la parte maliciosa, la parte que hace que el chiste sea verde o colorado, los llaman en otras partes. Y sin embargo hay una parte que no se incluye, que queda ahí, y es lo que Lacan llama el objeto A. Entonces, esta articulación produce un goce, pero también deja un resto, no incluida en el saber, pero que es gozada. Es gozada en el saber, del chiste, por ejemplo. El mejor modo en que se lo puede representar es como el producto del trabajo del saber. El fondo de la reflexión, entonces, ustedes ven, es la teoría lacaniana de los 4 discursos, que es un momento crucial en la enseñanza de Lacan, donde él articula esa lógica del significante que desarrolló los primeros años con otra lógica, que llamará en el seminario 14 la lógica del fantasma, y donde se da cuenta que el inconsciente no simplemente es un saber que concierne las palabras, sino que también concierne al goce. Pero el goce es algo heterogéneo a las palabras, no es lo mismo, se diferencia, pero aquí se articula. El inconsciente ya no solamente va a ser pensado como estructurado como un lenguaje, sino como un discurso, es decir, un agenciamiento donde hay un significante amo que hace trabajar a otro significante para producir un goce articulado a un sujeto. Y ahí tenemos la escritura del discurso del amo o el discurso del inconsciente. Pero detengámonos en las palabras. Un significante uno, por ejemplo, dit, se articula a un significante 2, femme, dit femme. Y claro, existe la palabra difamar, pero cuando la parte emerge otro sentido. Hay dichos relacionados con las mujeres que las difaman,
Pero en la difamación está el dicho, la mujer, la dicha mujer, en fin, ahí emerge un sentido nuevo. Supongamos que eso no sea una construcción neológica muy consciente, muy sesuda de Lacan, sino que sea un lapsus o un chiste. Por ejemplo, el chiste familionario, tan famoso en Freud. No existe, es un neologismo, condensa familiar millonario. Y representa un sentido nuevo, que es la denuncia de la falsa familiaridad del rico cuando se trata del pobre. Y de los goces, de los objetos del goce del millonario cuando el pobre se los apropia y goza de ellos. Porque era un poco eso la posición en los chistes judíos que cita Freud de ese personaje que es un poco un vividor. Entonces va y le dice al otro que si le puede dar un dinero, que es que tiene una gran precariedad, y el otro, representado en el millonario Rothschild, le da el dinero, pero luego encuentra al mendigo comiéndose un suculento plato de salmón con mayonesa y le hace el reclamo. Ah, para eso era que querías la plata, para comer de manera lujosa a mis costillas. Y el otro le dice, pero ¿cómo es eso? Resulta que cuando no tengo dinero, no puedo comer salmón con mayonesa. Y ahora que lo tengo, entonces tampoco puedo comerlo. Claro, pero es un dinero que le sacó al otro. Ahí hay una cosa de sacarle un goce al otro. Una cosa así como lo soborna con el juego de palabras. Así procede el inconsciente. Pero ustedes ven que ahí hay un trabajo del inconsciente. Es el trabajo del inconsciente para burlar la censura. Y Freud tiene el término del trabajo del sueño, tiene el término del trabajo del duelo, es decir, el inconsciente trabaja, es un trabajador, y trabaja de día y trabaja de noche. Entonces no es gratuito que Lacan use esos términos en la construcción del discurso. Hay un significante que está en el lugar de la pereza, que es el del amo, que le exige al otro significante que trabaje. ¿Y trabaja para qué? Para producir un goce pulsional, sexual, agresivo, etc. Por eso, en el discurso del inconsciente, tal como funciona en nuestra vida, nos dice Miller, y nos hace cometer actos más o menos fallidos, hay un sujeto tachado que está en el lugar de la pereza, pero que se apropia en cierto modo del producto producido entre significante 1 y significante 2. Entonces, Miller explica esto diciendo que es que cada uno de esos lugares del discurso se podría decir como que el primero es el lugar de la ignorancia, un saber que no se sabe. Si uno no sabe, el saber que tiene es un ignorante de su inconsciente. Pero esa ignorancia impone un trabajo al inconsciente. Un tú puedes saber y trabaja. Y el sujeto de la pereza que está debajo de la ignorancia, dividido, entonces se relaciona con el producto que es el placer, el goce, la satisfacción. Ignorancia, trabajo, pereza, producto, ese 1, ese 2, ese tachado, objeto A. Tú sabes sin saber qué sabes. Es una forma de poner a trabajar el inconsciente. El sujeto va al análisis.
¿Y cómo se presenta? Se presenta como un ignorante. Yo no sé qué me pasa. No llega como un erudito, sino como un ignorante. Le falta un saber. No sé qué me pasa, pero es más fuerte que yo, no puedo parar en esta compulsión, o en este hábito, o en esto que hago, o en esta situación que siempre me encuentro, que me hace sufrir, no sé qué me pasa, y llega donde el analista a decirle, ¿usted qué piensa de esto que me pasa? Es decir, coloca la suposición de que el otro sabe. Cuando yo me sitúo en el lugar de la ignorancia, me sitúo en el lugar de la pereza. Vengo, me quejo, no sé qué me pasa, dígame usted qué me pasa. Es decir, lo pongo a trabajar. Usted es el que tiene que saber, dígame, porque usted es un profesional, usted se ha formado, ha pasado muchos años en el diván, se ha analizado muchísimos años, sabe de su propio inconsciente. Entonces dígame, ¿pero qué hace el analista? Le dice, hábleme de todo lo que se le ocurra. ¿Eso qué quiere decir? Hay un saber en usted mismo que usted no sabe. Póngase a trabajar. ¿Cómo trabajar? Sí. Diga todo lo que le pase por la cabeza. Articule significantes. S1, S2, S3, SN. Y en ese trabajo salen ciertos productos, ciertas formaciones del inconsciente. Es un poco como procedería el amo. En el lugar de la pereza, sitúa una ignorancia y le dice al otro, produce un saber para mí. Ni siquiera un saber, un producto para mí, porque el amo no quiere saber nada de cómo eso se produjo, sino que él quiere es el producto, el resultado. Así procede el inconsciente. El analista procede exactamente al contrario, que es cuando les digo, le devuelve la pelota diciendo, tú puedes saber. Es decir, ponte a trabajar, sal del lugar de la pereza para colmar tu ignorancia. ¿Con qué? Con un saber que no sabes que sabes. Ahí ya el sujeto supuesto saber no es el analista, sino el inconsciente del paciente. Es decir, el inconsciente, ¿cómo saber? Como un saber que además produce satisfacciones. Está articulado a la pulsión. Entonces, en este capítulo, Miller articula muy bien esto de la oposición entre el discurso del amo y el discurso del analista. Que ustedes ven que son dos saberes distintos. El analista sabe de su propio inconsciente porque hizo un análisis, pero no sabe del inconsciente del otro. El otro viene, presenta su ignorancia, presenta su lugar de pereza, presenta la exigencia al analista de que produzca un saber sobre él, mientras tanto va logrando la satisfacción de su ignorancia en las formaciones del inconsciente. El analista, al revés del inconsciente, hace una maniobra tal que el sujeto salga de la pereza al trabajo y produzca un saber en el lugar de la subjetividad que mantenía allí en la pereza. ¿Un saber sobre qué? Sobre su goce, sobre su objeto, sobre aquello que no se satisface, que se satisface, pero de lo que no se sabe que se satisface en las formaciones del inconsciente. Por eso es que él puede escribir al revés del discurso del inconsciente, que lo que está en el lugar del comando
es esto, que en el que está en el lugar de la producción es el S1, de que el sujeto está en este lugar del trabajo y aquí se produce el saber. Y por eso la interpretación, decíamos, es exactamente el camino inverso a la producción inconsciente. Mientras que el inconsciente cifra, la interpretación descifra. Mientras que el inconsciente sintetiza, condensa, el analista analiza, desarma aquello que produjo el inconsciente. Y por eso es un saber distinto. En el inconsciente es un saber que no se sabe. En la experiencia analítica lo que pretende es que el sujeto sí sepa cuáles son los resortes de su síntoma, cuáles son los resortes de su sufrimiento, cuál es la satisfacción mortífera, masoquista que finalmente saca de su condición de sufrimiento y ya no la puede ocultar más, ya no la puede reprimir más, ya no puede quedar en estado latente, sino que pasa a la conciencia. Ya le toca ocuparse de eso, de hacer con eso, de hacer algo.